Como os decía, el día de hoy, nuestra habitual Semana de Autor, como preámbulo a la inauguración de la Feria Internacional del Libro, cuenta gracias al apoyo del Grupo Planeta con uno de los escritores españoles más reconocidos, Enrique Vila-Matas, a quien agradecemos desde ya que haya hecho un espacio en su agenda para visitar por primera vez Lima. Como ya también es habitual, los escritores españoles siempre están acompañados por un escritor o escritora peruano. En este caso, Gabriel Ruiz Ortega será su contraparte limeña. Bueno, buenas noches, es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, no vamos a tener una conferencia, sino vamos a conocer un poco más a Enrique y vamos a hablar de su obra. Yo creo que una persona que se ha dedicado tanto a la literatura merece que lo escuchemos hablando exclusivamente sobre literatura. Y mi primera pregunta que tengo para él es: ¿qué opinas del triunfo de España ante el Mundial? Pues que el gol lo ha marcado un catalán, que además demuestra el por qué el fútbol es un misterio absoluto y de ahí su atractivo, porque como sabéis España ha jugado al toque de balón y ha jugado todo lo contrario de la España famosa de la furia. Sin embargo, el gol ha sido marcado por la furia, de modo que esa paradoja se ha dado hoy y ha sido curioso, ¿no? Y bueno, también me ha parecido casi increíble que sucediera esta victoria, tal como se había ido desarrollando el Mundial. Sin embargo, unas palabras del sabio del bosque, hoy es sabio, porque hasta ayer no lo era, pero para mí hoy empieza a serlo, ha dicho que, y creo que tiene razón, que Paraguay y Chile habían sido selecciones muy duras, que impedían, claro, a veces obstruían más el juego de creación que Alemania, que no lo ha obstruido tanto. Quizás tiene razón en esto. Y bueno, también ha tenido mucha razón cuando casi ha dicho la maldita Suiza, que ha quedado como algo que no se ha digerido todavía, esa primera derrota ante Suiza. Bueno, siendo en el plano literario, Enrique, o sea, lo que estás diciendo es prácticamente la predominancia del magisterio Cruyff, entonces. Sí, digamos que la final va a ser Holanda-España, que es el Barça es actualmente el componente máximo de la selección española. Hoy habían 7 jugadores del Barça y Ramos, el lateral derecho, hacía de Alves y Casillas hacía de Víctor Valdés, de modo que había 9 jugadores del Barça. Capdevila es catalán, que es el de Villarreal, o sea, ya son 10. Curiosamente, el Barça empezó a ser un gran equipo con la llegada de Cruyff, cuando Cruyff sacó a los barcelonistas del complejo de inferioridad que tenían con respecto al Real Madrid y mostró, quiso girar la idea de fatalidad que había en los seguidores del Barça para explicarles que no había por qué tener ese complejo con el Real Madrid y que había que jugar sabiéndose iguales, de igual a igual. Y ha creado la escuela del Ajax en Barcelona, y esa escuela del Ajax ha ido a parar a la selección española, y la final será pues un triunfo del mejor juego que se puede hacer hoy en día, ¿no? Curiosamente quiero decir que el nuevo presidente del Barça, Rosell, está peleado con Cruyff, con lo cual hay un problema ya nuevo desde hoy mismo, que no tiene sentido que Cruyff haya tenido que entregar su medalla de presidente del honor del Barça, ya que todo el fútbol mundial gira alrededor del fútbol holandés y el presidente Rosell ha empezado con cierto mal pie en principio. No se le perdonará nada. Seremos implacables con él. He sabido que los que estamos aquí veo muchos escritores
y evidentemente si estamos aquí es porque también somos grandes lectores. Me gustaría saber, por ejemplo, Enrique, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que querías ser escritor? Y si en este proceso de darse cuenta hubo algún autor o algún poema que te motivó a dedicarte a la literatura. Bueno, son dos cosas. ¿En qué momento me doy cuenta de que quiero ser escritor? Creo que es en el momento en que ya había publicado 5 o 6 libros. Bueno, esto tiene una explicación, es decir, llegó a la literatura por una serie de circunstancias y de azares, y en realidad yo quería dirigir cine, aunque había escrito novelas a los 12 y 14 años, pero me dirigía más hacia la dirección de cine. Y bueno, un sorteo militar me llevó al norte de África como soldado colonialista español durante un año, y allí, como no podía dirigir cine a los 20 años, pues para no perder el tiempo me dediqué a escribir una novela en la trastienda de un colmado militar de Melilla, en el norte de África, y a pensar que era Gary Cooper en aquella película Morocco de Bonnie Stremberg con Marlene Dietrich. Soñaba cuando estaba por la tarde en los cafetines de Melilla que estaba enamorado de Marlene Dietrich, y así iba pasando el tiempo mientras escribía la novela. Es una novela que la escribí solo por pasar el tiempo. A mi llegada a Barcelona me la pidió una editora, Beatriz de Moura, de Tusquets Editores, sabiendo que la había escrito, y decidió publicarla, así que llegué a la literatura sin intención de escribir para publicar. En muchas ocasiones me han preguntado cómo hice para conseguir una editorial, y la verdad es que nunca lo intenté, no era mi pretensión publicar. Son una serie de azares que me llevaron a ir escribiendo y a seguir publicando, para de alguna forma sobrevivir, considerar que era escritor, pero tampoco tenía muy claro la diferencia entre ser escritor y escribir. Eso llegó más tarde, cuando me di cuenta de que para ser escritor había que escribir, que era muy distinto de lo que en un principio había pensado. De hecho, todo estaba en relación con mi padre. Mientras le convencía de que era escritor, me pasaba un dinero, y así pude ir a París con la idea de que estaba muy ocupado en una novela y en una obra maestra, como le escribía en cartas para que me enviara dinero de vez en cuando. Bueno, al igual que en todos los libros de Enrique, aquí, por ejemplo, en Dulineja también tenemos personajes escritores, ¿no? Y en ese sentido, creo que no es ninguna novedad cuando, o sea, si digo que, digamos, en el mundo de los escritores hay una suerte de una política de la camaradería hipócrita, ¿no? Y es muy raro encontrar, digamos, dos grandes escritores siendo tan amigos, pero amigos de verdad, ¿no? En este caso, o sea, me es imposible que no nos hablaras de tu relación que tuviste con Roberto Bolaño, ¿no? Bueno, con Roberto Bolaño fuimos amigos concretamente desde el 96 al 2001 aproximadamente, es decir, no siempre, porque hubo una interrupción en el 2001, luego se recuperó la relación, pero la época, digamos, de intensidad de relación, para ser muy concretos, son estos años. Son años en los que, Paula de Parma, aquí entre el público, trabajaba en Blanes y en la Costa Brava, y un día me dijo: hay un escritor chileno en Blanes, que le dije: muy bien, de acuerdo. ¿Y qué? ¿No? Y un día fui a Blanes y estaba con Paula de Parma en una granja, y entró Roberto Bolaño y me dijo, y al verme dijo: hostia, Elvira Matas. Fue como si hubiera sido, no sé, una especie de maldición para él, ¿no? Iba con su hijo Lautarito, que tenía 8 años, y empezamos a hablar enseguida, y me dijo de ir a su casa, y yo le dije: bueno, ¿tienes alguna copa? Me dijo: no bebo, pero tengo un poco de vino. Entonces me llevó a su casa y me dio un poquito de vino que quedaba de una botella, y el Lautarito dijo: papá, este señor se va a beber todo nuestro vino, preguntó. Así empezó la relación con Roberto, una relación muy intensa en cuanto a conversaciones literarias, y muy importante en mi vida.